Después del primer intento de suicidio, dije que iba a ser totalmente cínica, que era inmortal. Me volví pero mala. Amarrita, sucia, con las patas sucias, culona, abandonada, con olor a chivo. Todo lo más marginal, comunista, puto, me volví todo. Pasa en las mejores familias. Bueno, seguimos en este Pasa en las mejores familias, 17 de mayo, y así como por arte de magia la radio se transforma y hemos convertido nuestra mesa en una tribuna o panel, ¿no? Un panel que hace mucho tiempo que queríamos armar y dijimos 17 de mayo es la fecha indicada, ¿no? Para presentarlos y presentarlas a ellas también. Sí, José. nos encanta llenar la radio pública de putos, de tortas, de trabas, de todo. Porque es necesario, es absolutamente necesario que estén acá y que estemos todos acá. La tenemos, vamos a empezar a saludar. ¿Ya querés saludar? Bueno, dale, vamos. La tenemos a Amalia Salum de Las Chabelas o de Chabela, de toda esa organización cultural que está surgiendo. ¿Cómo estás, Amalia? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por Bien. venir. Esteban Paulón de la Federación Argentina LGBTIQ, no sé cuántas letras más. Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por venir. No, por favor. Michelle Mendoza del Frente de Diversidad del Movimiento Evita Buenas noches. y Lee Chacama de Pan y Rosas y PTC dentro del FIT, ¿no? Sí, dentro del frente de izquierda. Bien. Bien. Bueno, 17 de mayo hoy creo que es una fecha propicia como para empezar a charlar el movimiento LGBT en Rosario, en Argentina, después de la ley de matrimonio igualitario, después de la ley de identidad de género. Pensábamos un poco y rememorábamos el tema de las marchas del orgullo en la ciudad de Rosario, en las últimas ediciones. Primero queríamos saber cómo ven ustedes a este movimiento que se está comenzando a unir para organizar marchas, que por ahí no sé si está el apoyo pleno de todo el mundo, ¿no?, para participar de las marchas, pero que se está sembrando la semillita para que Rosario también se sume, ¿no?, a tantas ciudades del país que tienen activismo y tienen militancia en este sentido. La marcha ya van varios años. La marcha del 2010 creo que fue la más grande, pero desde el 2010 a esta parte, o sea, siempre en la marcha participaron todos los espacios, o por lo menos estuvo abierta a que participó en todos los espacios. Es más, la marcha del año pasado tuvieron casi todos los espacios, estuvo abierta, se sumaron organizaciones hasta 2 semanas, 3 semanas antes de la marcha. Amalia, ¿cómo lo ves? Sí, yo particularmente me parece que hay una intención firme de esto, ¿no? Que esto es importante, o sea, en la organización de la marcha inclusive estamos tratando de invitamos y participa gente que no pertenece a ninguna organización, ni milita en ningún lado, ni es activista, pero tiene ganas de ponerse a trabajar para organizar la marcha, entonces eso está muy bueno. Y por lo menos lo que nos pasó el año pasado, y creo que este año se va a repetir o se está repitiendo, es que es un espacio donde todos sabemos muy bien por qué estamos en distintos lugares. Las diferencias las tenemos claras, pero hay cosas que tenemos en común y ahí vamos para ver lo que tenemos en común. Claro. Después para eso precisamente existen tantos espacios para que todos estén en el lugar donde más cómodo se siente y donde alinea su política y su ideología y puede desarrollarla, ¿no? Claro. Vos que tenés una visión federal y a su vez también local, ¿cómo lo ves? Bueno, creo que es fundamental la unidad, ¿no? Sobre todo porque no nos tenemos que dormir en los laureles de pensar que porque tenemos hoy 2 leyes muy importantes como el matrimonio igualitario y la identidad de género, que son innegables e insoslayables como avance, esto se terminó acá. Y en ese sentido creo que Rosario está por suerte recorriendo ese camino de la unidad. Decía Amalia, y también Michelle lo señalaba, ¿no?, con distintos sectores construyen la diversidad algo. Y a nivel nacional, el punto de encuentro que tenemos hoy, muchísimas organizaciones que no tenemos una agenda de trabajo común, pero sí tenemos ese espacio de la Marcha del Orgullo, pasa en Buenos Aires, pasa en otras provincias, pasa en las mejores familias, que a pesar de las diferencias nos podemos sentar al menos en la marcha, que es un momento donde es muy importante mostrar la unidad, porque es nuestro momento de mayor visibilidad en el año. Entonces yo creo que la iniciativa que se ha ido, que viene de muchos años, pero que últimamente ha ampliado la base de convocatoria, es muy importante. El año pasado una feria muy muy importante en la Plaza Libertad, luego la marcha. Creo que hay que avanzar en ese camino, independientemente que después en el resto del año tampoco somos los enemigos, sino que quizá priorizamos distintos temas en nuestras agendas o distintas estrategias de trabajo, pero bueno,
en ese momento es importante que estemos todos juntos, ¿no? ¿La izquierda? Sí, bueno, la marcha es un hecho político que es completamente necesario. Nosotros a nivel nacional participamos y lo tomamos como algo central, ¿no?, de nuestra política. El año pasado, por ejemplo, en Buenos Aires se hizo... nosotros estamos a favor, ¿no es cierto?, de la unidad en este tipo de cosas que hacen a nuestra realidad, pero a la vez entendemos que hay puntos que nos diferencian, que es lo que hay que también marcar en ciertos casos. El año pasado, por ejemplo, nosotros participamos con un bloque de independencia política en la Marcha del Orgullo en Buenos Aires, con una participación bastante importante de militantes, activistas, compañeros independientes y compañeras independientes que ven la necesidad también de organizarse hoy con independencia de quienes nos han dado derechos que hemos arrancado con la lucha, como las leyes que mencionaba Esteban, pero que son también quienes hoy nos niegan la posibilidad de una vida plena, de nuestra libertad sexual, de nuestra libertad de la identidad real todos los días, ¿no es cierto? Porque sabemos que la igualdad ante la vida no es la igualdad ante la ley, son cosas diferentes, y en eso nosotros, un día como hoy, un día de lucha contra la homo-lesbo-transfobia, nosotros entendemos que tenemos todavía muchísimo por qué ir, y es la política que nosotros tenemos desde el Frente Izquierda de independencia, ¿no?, de los gobiernos. Bien. Pensando, digamos, el movimiento local, digamos, el colectivo local, sobre todo el de la marcha, digamos, que es cuando vienen siendo ustedes que se nuclean. Desde el año pasado hasta hoy, digamos, ¿cuál es la perspectiva para qué es lo que van a hacer este año, digamos, ¿no? Ya centrándonos en 2014, no sé si se empezaron a juntar ya y se empezaron a formar parte, y qué están pensando para este 2014. Sí, ya nos comenzamos a juntar. En realidad todos también tenemos muchas actividades, y creo que ahora a partir de fin de 24 de mayo, el sábado que viene a las 16 en La Toma, hay una reunión como para ya empezar. Tenemos la fecha confirmada, que es el 4 de octubre. Tenemos confirmado que nos permiten ir al monumento. La solicitud del monumento está respondida, no es que nos permiten. Y entonces, bueno, ya teniendo eso concreto, sí, lo que habíamos decidido un poco era centrarnos en el trabajo el sábado, porque el año pasado quisimos hacer bastante más y no llegábamos, porque todo es muy a pulmón. Pero bueno, lo más importante para nosotros en esta etapa es la convocatoria. O sea, la convocatoria, y sí hay una invitación que ha venido esto manejándose, que ahora también lo concretaremos, es que previo a la marcha, los 4 domingos anteriores o los sábados, veremos cómo lo hacemos, era convocar a todas las organizaciones a que fuéramos a la zona oeste, que promocionemos la marcha ahí, en el barrio, que al otro domingo fuéramos a la zona sur, o sea, porque por ahí están bien dentro de la misma ciudad. Lo que nos pasa a lo mejor en el interior con la capital, vamos toda la marcha del orgullo a la capital, y acá también nos pasa un poco. O sea, nosotros lo hacemos en la Plaza Libertad, que es emblemática, decidimos que sigue siendo ese el lugar de concentración. Hacemos la marcha, pero en el barrio también la gente está... Entonces nos parecía que estaba bueno que esa volanteada, que normalmente se hace de una pegatina y demás, que esta vez la hagamos en mano, y que vayamos a las zonas a repartir la invitación y decir, bueno, el 4 marchamos, si querés unite. Claro. No es mucho más de lo que decía Mario, o sea, era un poco esto, o sea, tomar 4 fines de semana antes, recorrer los 4 puntos de Rosario, y también es eso, marcar que es un poco de invitar a otros sectores que no sean los militantes de la diversidad, y visibilizar también la diversidad en los barrios. Todavía no está definido si va a ser en los distritos, si va a ser en alguna plaza. Pero sí que van a ser en 4 barrios de Rosario que estén en diferentes zonas. Y después eso, abrir la convocatoria, ya que ya está abierta, ya se le mandó mail a todas las organizaciones, se mandó o sea, la idea es que se sumen todas las organizaciones, de la misma manera que fue el año pasado, que invitamos a todas las organizaciones, que por ahí suelen...
El otro día me habló una compañera de otra organización y plantea el tema de la política, que es algo que hace mucho ruido en la convocatoria a la marcha. Y dice, no, porque usted habla mucho de política. Le digo, sí, la marcha es política y lo totalmente. que nos juntamos precisamente para definir las cuestiones políticas. No política partidaria, sí política reivindicativa, pero la idea es eso, o sea, que se sumen, que discutamos cuál va a ser el eje. Todavía no está definido un eje de la marcha ni un lema. Sí, hay cuestiones que sí definimos, que por ejemplo se va a mantener el logo desde hace 4 años atrás, 3 años atrás. El nombre se va a mantener, que son cosas que ya están definidas hace varios años, pero todavía no está definido el lema. La idea es abrir para que se sumen todas las organizaciones de todos los colores políticos y no también, o sea, que si no están militando en ninguna organización, que se sumen si tienen ganas de organizar la marcha. Ahora, la marcha, ustedes dicen construir, ¿no? Buscar la unidad de todas las organizaciones que tienen claramente diferencias a lo mejor en la construcción de esa agenda, pero en ese momento tienen que plantear también una cierta unidad porque hay ejes de reivindicación que recién lo planteaba Michelle y la Amalia, Esteban, todos, ¿no? Y todos. Ahora, la pregunta es, digamos, y para los que nos están escuchando que tal vez no participan activamente del movimiento, el movimiento de la diversidad sexual o el movimiento LGBT hoy, ¿cuáles serían, si ustedes podrían plantear, 1 o 2 ejes de reivindicación en los que coinciden todas las organizaciones, digamos? Porque más allá del reclamo por los derechos civiles, suponemos que está como en la perspectiva la construcción de esta otra agenda que es, bueno, ¿qué es lo que nos falta por construir y en qué coincidimos todas y todos en esa construcción? Yo creo que sin duda la cuestión de la inclusión ya no laboral, sino laboral, educativa, en vivienda del colectivo trans es el tema, creo que sigue siendo, ¿no? A 2 años de la ley de identidad de género el tema central. Un estudio que hizo ATA con la Fundación Huésped que se conoció ayer ubica la expectativa de vida en las mujeres trans en los 35 años. Otros estudios como el que hizo la Defensoría del Pueblo, en el que participó Loana Berkins en su momento, lo situó en 45 años. Estamos hablando de, independientemente de cuál sea el número, estamos hablando de una situación de gravedad y de urgencia enorme que evidentemente la ley de identidad de género vino a paliar de algún modo, pero no a solucionar. Y también vemos que a 2 años de la ley creo que es nuestra responsabilidad como movimiento seguir movilizados para exigir lo que falta, porque no se avanzó en salud, y acá voy a correrme y no voy a responsabilizar a ningún nivel del gobierno para responsabilizarlo a todos, porque esto es una responsabilidad compartida. No se avanzó en programas de empleo específicos pensados con el colectivo trans, donde digamos que den una respuesta real. Hoy muchas veces, tanto a nivel nacional, provincia, municipalidad, se piensa que con uno de los planes que están en marcha para otros sectores sociales se puede abordar esta realidad. Estamos pensando en plantearle a una persona trans que vaya a cobrar un subsidio de 260 pesos para capacitarse en un oficio, a ver si en algún momento encuentra un trabajo. Hoy estamos ante una situación donde tenemos 2 años de recorrido de la ley de identidad. Sabemos aproximadamente qué cantidad de personas trans en todo el país, no será el total, pero es un número bastante cercano. Cuántas personas trans en todo el país han realizado los documentos. Es un número que hoy el Estado, bajo cualquier nivel, lo puede abordar, puede pensar una solución, y evidentemente ese es uno de los temas que creo que está sobre la mesa y que tenemos que abordar. Sí, más que nada que los programas de inclusión laboral no están pensados para personas trans, porque son programas de inclusión laboral para personas trans que están pensados para jóvenes o que están pensados para otros sectores de población, y que realmente nos resulta medio tibio. De todas maneras, me parece que o sea, casi todas las organizaciones, por lo menos de Rosario, los ejes que estamos trabajando son muy parecidos. Lo que se diferencia es la forma de trabajar. O sea, todos estamos de acuerdo con el aborto. Hay quienes están en la línea aborto legal, seguro y gratuito. La otra, el resto, por ejemplo, en aborto con pastillas. Después, pero todos estamos de acuerdo con el tema del aborto, Estado laico. Hay muchos temas. O sea, la mayoría de la agenda estamos de acuerdo, las organizaciones.
Y ahora también lo interesante es que la agenda, digamos, de la diversidad sexual, que anoche creo que lo hablamos con Amalia y me decía, la palabra diversidad ya no nos representa, ¿no? Pero un sentimiento generalizado, ¿no? De que hay que buscar otros horizontes en ese sentido, pero como que se va incluyendo en otras agendas políticas y sociales de discusión y que ya no es una agenda paralela o una agenda aparte, ¿verdad? A mí particularmente, o sea, yo te decía anoche eso porque es lo que me pasa. A ver, esto es una posición personal, queda claro, ¿no? Ni siquiera es de las Chabela porque no lo hemos charlado. Pero yo creo que el sistema siempre va a tratar de normalizarnos y de comernos. Esta es la realidad, todos lo sabemos. Claro. Y entonces, cuando yo escucho tanto hablar de la palabra diversidad y que la diversidad y la igualdad y yo digo, nos cagaron. O sea, nos agarraron las dos palabras que realmente cuando se sonaban sabían que hablábamos, ¿no? Ahora ya es diversidad para los chicos, diversidad para la diversidad en la educación. Entonces le quitaron todo el peso político que tenía la palabra. Sí. Y hay que buscar y sentarnos e ingeniarnos para saber cómo nombrarnos. Y cómo nos nombramos o cómo nombramos cuando estamos hablando de estas cosas que son nuestras. A mí la palabra disidencia me suena bastante más linda. Claro. Por supuesto hemos estado en la celebración, trabajamos mucho en la disidencia lesbiana, en la disidencia, o sea, ¿y por qué lo decía así? Porque estoy diciendo que no me normalizo y no voy a aceptar que me normalice. O nombrarnos en primera persona, porque también muchas veces, como estrategia, la diversidad sexual sirvió para tener un mensaje que llegara a determinadas personas. Esa etapa está superada y hoy tenemos que hablar de lesbianas, de gays, de transexuales, de travestis, de intersexuales, de personas queer, de acuerdo a cada uno cómo se sienta, se expresa y se quiere identificar, pero perderle el miedo también a esas palabras, ¿no? A veces también la palabra diversidad, como decía Amalia, termina englobando tantas cosas que no dice nada y a nosotros nos quedamos tranquilos como diciendo, bueno, hemos cumplido, metimos la palabrita diversidad. No, a ver, vamos a meter las palabras como son, digamos las cosas de frente, porque si no, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la diversidad? Y es una palabra que la verdad que cuando nosotros la utilizamos en el mayor momento de exposición, que fue cuando se debatieron las leyes, tuvo un impacto positivo tan importante que se la tomaron otros grupos, ¿no? Y me parece fantástico, pero bueno, será nuestra tarea ir a la disidencia sexual o a nombrarnos como fuere, pero buscarla, persona. Claro. Sí, yo creo que un poco está bueno pensar cómo uno se para, ¿no? frente a esta realidad, frente a la heteronormatividad que te marca el Estado, el sistema y demás, pero volviendo un poco a la pregunta que hacían los chicos de cuál es la agenda, cuáles son los puntos comunes y demás, creo que habiendo conquistado las leyes que conquistamos, todavía no cabe duda de que tenemos muchísimo por lo cual luchar, y tenemos que pensar también en qué Rosario estamos, ¿no? Si vamos a pensar el colectivo trans, si vamos a pensar a las lesbianas, a los gays, una Rosario que está tapizada de verde milico, llena de policías en los barrios, que es una cosa increíble, y ahí, por ejemplo, nosotros tenemos que pensar, bueno, ¿cómo hacemos para enfrentar? El año arrancó con un ajuste, un ataque al bolsillo de los trabajadores, de las trabajadoras. Nombraban anteriormente Esteban y Michelle la inserción laboral, la precarización laboral. Esas son todavía cuestiones que nos afectan de lleno, seas lesbiana o heterosexual. Estamos en una realidad que es totalmente de ataque. O sea, ¿por qué tenemos Rosario llena de milicos? ¿Vinieron realmente a terminar con el narcotráfico o están rellenando los barrios persiguiendo a los chicos de visera? Esa es la realidad que tenemos hoy, y nosotros como lesbianas, como gays, militantes, activistas, tenemos que pensar que nuestra lucha no es únicamente por los derechos civiles, que un Estado o un gobierno te los puede dar como te los puede sacar. En Europa pasa, se saca el aborto, se saca el matrimonio igualitario, ¿no? Pero nosotros tenemos todavía muchísimo por lo cual organizarnos junto a un montón de sectores que están oprimidos en el sistema y que son responsabilidades políticas clarísimas de los gobiernos provincial y nacional, municipal. Entonces, la lucha nuestra yo creo que tiene que ser más de pensarnos no
aisladamente, quiero decir, sin dejar de lado ninguna reivindicación propia de quienes tenemos disidencia en nuestra identidad sexual, en nuestro deseo, y tenemos que tener en claro que hay un Estado hoy que regula que nosotros no podemos decidir con quién acostarnos, a quién besar, si hacernos un aborto o no, como decía antes Michelle, que es todavía una tarea pendiente enorme. Entonces hay muchísimo por lo cual todavía tenemos por qué militar, por qué organizarnos, por qué luchar. En este marco creo que lo tenemos que pensar. Has hablado y he caído en un marasmo. Tiempo atrás, entre las sombras me he perdido. Estoy ciega. No tengo sentimientos, como el espacio soy. Como el vacío, es una tira de asado el cuerpo mío. Pasa en las mejores familias. De Rosario. Me parece que pensar políticas de ayuda o asistencia especiales para gays, lesbianas, travestis es continuar con la discriminación y las etiquetas. Me parece que deberían buscar la manera de integrarse a los planes y programas que ya existen sin ningún tipo de barrera ni impedimento. Gracias. Bueno, gracias a los oyentes que se comunican ahí al 424-0471 a ver la mesa que estuvo escuchando. La mesa chica. Y pueden opinar sobre el llamado. No, desde ya que por supuesto uno quisiera una sociedad en la cual no hicieran falta políticas públicas específicas para reparar determinadas situaciones y para remover barreras discriminatorias y de acceso a los derechos, pero vivimos en esta sociedad y el rol del Estado justamente es intervenir para superar a partir de políticas activas y de políticas afirmativas la discriminación existente. Entonces, en ese sentido, un área de la diversidad sexual o un área de política de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, intersex, no es un capricho de cualquier gobierno, sino que es una necesidad concreta de pensar las políticas en primera persona. Lo decía Michelle antes, ¿no? Miren lo que pasa cuando los propios colectivos no están insertos en el diseño de las políticas. Dicen, hay un programa para jóvenes desempleados. Esto debe andar para las trans también, vamos a darle lo mismo. Y evidentemente no, porque son distintas las condiciones y las situaciones de discriminación. Sí, es digamos como cuando se planteó el tema del cupo femenino, ¿no? Se plantea una discriminación transitoria que es positiva en ese sentido hasta que la sociedad logre comprender el tema de la igualdad, siempre planteando el tema por ahí también de las diferencias, ¿no? La realidad es que sin el cupo femenino no habría 40% de diputadas mujeres. Claro. Igualmente toda política pública tiene a un ciudadano, digamos, preseleccionado al cual se lo debe afectar para que pueda estar incluido en donde no estaba incluido antes, así que me parece que está bien que se discrimine en ese sentido para poderle dar lugar a los que no tenían lugar. Lo instituido y lo instituyente, ¿no? Como siempre se dice. Michelle, vos te habías quedado con algo ahí de la respuesta anterior. Sí, no, es más que nada que sí. Ya se me fue. Pero no, que sí, obviamente estoy de acuerdo con que los gendarmes en los barrios no hacen bien. No creo que nadie esté de acuerdo con que esté bueno que estén los gendarmes. El mensaje más que nada, o sea, la bota en la calle da seguridad o seguridad es mano dura, que sabemos que no es así, que inclusión social es sinónimo de seguridad, pero de todas maneras, o sea, nosotros como organización apostamos a la construcción, o sea, nosotros estamos hablando yo te hablo desde nuestra militancia, donde hace 2 años atrás empezamos denunciando a la policía, o sea, porque las pibas no podían ir a hacer una denuncia, donde se torturó y picañó una compañera, donde se prendió fuego la casa de otra compañera, donde las compañeras, los que tenían que defender a las compañeras eran los que reprimían y le quitaban derecho a las compañeras. Y obviamente nosotros no salimos a prender fuego y decir, no, la policía es una mierda, hay que sacar la policía. Lo que fuimos es con propuestas concretas para que cambie. O sea, nos tuvimos un par de reuniones, sí, hicimos un scratch, sí, dijimos nombre y apellido de quiénes eran los hijos de puta, pero siempre con propuestas positivas
para una construcción en conjunto. O sea, nos reunimos con toda la cúpula de la provincia de seguridad, y hoy la realidad es que no es la misma, no está todo re lindo, no es que vamos a hacer la denuncia y nos dice adelante señorita, tome asiento, pero la verdad es que no se tortura a las compañeras, no se picanea a las compañeras, por lo menos en Rosario, como hace 2 años atrás, que estamos hablando de nada, son 2 años. Sí, históricamente no es nada. Pensando también que hay provincias donde la realidad es superadora, ¿no? En este sentido, y Michelle, vos nos podrás dar testimonio de lo que pasa en Salta, de las migraciones, sí, de las lo que pasa acá mismo en Santa Fe, en diferentes lugares, más al norte. A ver, Vanessa, ¿cuánto hace que falleció? 1 año. O sea, pero estamos en lo mismo. Por ejemplo, los compañeros de Funes vienen a hacer el tratamiento hormonal a Rosario. Los más cercanos a Rosario pueden hacer el tratamiento a Rosario. Lo que tratamos es de ampliar. Por ejemplo, es lo mismo, la propuesta con el consultorio amigable del año pasado. Sí. Era bueno. Vamos a descentralizar, sí, estuvo bueno, fue necesario, ya está. Ahora vamos a tratar de que llegue a todos lados. Hay un tema que no me quiero pasar por alto y que también creo que es eje y fue eje de algunas marchas, y que creo que también es central en toda esta discusión sobre los objetivos y las metas, que es el tema de la ley de educación sexual, ¿no? Creo que ha sido también uno de todas las organizaciones de forma transversal exigir a los distintos estamentos del Estado, tanto nacional como provincial, la aplicación de la ley. Ustedes que por ahí están más en contacto con chicos, chicas, y que por ahí militan y laburan más el tema de cerca, ¿qué pasó? Yo recuerdo la marcha del 2011, que el lema fue educación sexual integral, o el 2012, no me acuerdo. El año pasado también, ¿no fue? Sí, y sigue siendo. Sí. ¿Qué pasa hoy con la ley de educación sexual integral? Que vamos sumando años y lo que se hace y no se hace no deja muy conforme a nadie. A mí me parece que es evidente que no hay gobierno dispuesto a aplicar una ley de educación sexual integral. Pensemos que hay un papa argentino que tiene una injerencia enorme, no solamente, o sea, en todo el mundo, pero en Argentina específicamente. Sabemos que influye muchísimo, ¿no? Después, si pensamos, la provincia, hace 2 días más, creo que eran 2 o 3 días atrás, salió una nota en el diario de una madre espantada porque su hija, yendo a una escuela laica, encuentra una nota en el cuaderno, revisándole la tarea, no me acuerdo cómo era la situación, pero la nena tiene una virgen pegada en su cuaderno en la escuela. Y tenemos que pensar que sin un Estado laico no existe una educación sexual integral, y cuando se la aplica es una educación completamente heteronormativa. Incluso la dan, tengo compañeros que militan en las escuelas, en las secundarias, en los centros de estudiantes, reciben educación sexual cuando la reciben de gente que viene de la iglesia. Sí, el tema es una problemática a nivel nacional. Nosotros también haciendo relevamientos desde acá, desde Paso a las Mejores Familias, nos dimos cuenta que es una problemática a nivel nacional, que no hay ninguna provincia donde se esté aplicando de manera correcta, como dice por lo menos el estatuto de la ley. Sí, yo igual quiero marcar una diferencia con lo que decía la compañera. Primero hay una ley nacional, que es una ley muy buena, pero que claro, es una ley nacional para que apliquen las provincias, no es obligatoria. Entonces ahí tenemos un Estado nacional que tiene una ley, una voluntad de aplicación, y provincias que son independientes. A pesar, yo creo que la ley de educación sexual integral se aplica muy mal donde se aplica, y en muchas provincias no se aplica, pero creo que también es cierto que ha habido avances, ¿no? Hoy tenemos las organizaciones a nivel nacional, participamos con el Ministerio de Educación de la Nación en el diseño de los materiales. No es cierto que no está presente la diversidad. Lo digo desde un lugar de crítica, porque criticamos permanentemente al gobierno provincial y al gobierno nacional, pero al menos vamos viendo algunas voluntades de avanzar en algún sentido. Sí, antes era impensable. Y eso hay que valorarlo. Yo creo que hoy nosotros al menos tenemos la idea de que bueno, que por supuesto que falta mucho, que lo de la Virgen, lo que decía la compañera de la Virgen, es terrible, es un retroceso enorme, hay que denunciarlo, tiene que haber responsables, tiene que renunciar la gente que tenga que renunciar, esto no puede pasar.
avanzar. Para eso estamos las organizaciones también, para estar atentos y atentas a estas cuestiones, pero creo que progresivamente a nivel nacional, quizá más tímidamente acá en Santa Fe, pero hay como algún cambio de clima donde podemos ver un resquicio de avance en ese sentido. Hoy en Santa Fe tenemos un protocolo de adecuación para las personas trans en todo el sistema educativo. Tenemos 4 personas trans de 14 años en el sistema educativo en el segundo año, o sea, en su edad, una en Reconquista, una en Santa Fe, 2 en Rosario, que por supuesto es muy poquito, no alcanza, pero bueno, son pasos que se van dando y creo que nuestra tarea como organizaciones es apretar más, empujar más para que esto tenga una mayor fuerza. Y después también creo que hay que seguir trabajando, como estamos haciendo en el caso de la Federación, con el Ministerio de Educación de la Nación en el diseño de estos materiales curriculares que por supuesto se dificulta que lleguen a las aulas porque depende de las provincias. Bueno, es nuestra tarea también ahí controlar que esto realmente llegue. Yo particularmente pienso, yo confío en el otro cambio. Porque a mí esto de que la nación haga una ley que es maravillosa a boca de todo el mundo, es maravillosa, la hemos leído, es maravillosa. Las provincias puedan decir, como nos dijeron a nosotros en un escritorio, no la aplicamos porque estamos haciendo una mejor. ¿Sí? Pero la mejor todavía no está. Que no se trabaje como se debería trabajar con los docentes, porque es ahí donde deben trabajar. Si una docente tiene fobia, tiene lesbofobia, tiene homofobia, difícilmente pueda. Entonces yo realmente creo que el cambio viene cuando los chiquitos empiezan el jardín y irán Francesca y que estaban anoche en Chabela, o como va Tupac, el nene de María Luisa, y tantos hijos de familias homoparentales que van al jardín y ya ahí sí o sí la maestra tiene que abrir la cabecita, los papás de los demás tienen que abrir algunos lo encuentran muy abiertos y otros no, y el cambio sí o sí va a venir por ese lado. Porque es la realidad, porque de arriba para abajo no lo están haciendo. Hay cosas que son, me parece que es muy distinta a la realidad en la universidad, donde por ahí militan desde otros lugares los activistas, los militantes, y hay docentes activistas, entonces ya la cuestión cambia, y el trabajo que se ha hecho en las universidades, por lo menos de Rosario, lo que han compartido con nosotros Fede, Betty, toda esta gente, es distinto, pero en lo que es la escuela primaria, el cambio va a venir del otro lado, porque la maestra se va a tener que poner a leer algo para saber cómo se relaciona con su alumno o su alumna que tiene 2 mamás o que tiene 2 papás. Sí, yo lo comparto. Pasa que el problema es que si no vamos desde arriba hacia abajo, lo que pasa es que los pibes terminan poniendo el cuerpo ahí, que es lo que decimos siempre. Y que hoy lo están poniendo. Siempre. Tendrá de los dos lados. Hoy lo están poniendo. El tema es que los pibes siguen poniendo el cuerpo para poder educar a una sociedad que no los entiende ni los incluye. Ahí está donde tenemos que primerear, me parece, como Estado. O los chicos terminan reprimiendo sus realidades, o sea, terminan siendo hijos de 2 mamás y no terminan diciendo que son hijos de 2 mamás. Me parece que el cambio tiene que venir de arriba hacia abajo, tiene que haber voluntad política tanto nacional como provincial, y se tiene que aplicar la ESI, porque si esperamos a primero, o sea, con los tiempos, o sea, los cambios van a ser muy poquitos, que no van a hacer un ruido, y capaz que se den. A ver, yo empecé un EMPA hace 10 años con tres compañeras más. Y a las 3 compañeras nos reconocieron la identidad, o sea, obviamente, parándonos los gritos, yo no soy esa, yendo a quejarnos al aula, haciendo quilombo todos los días hasta que cansamos, y nos reconocieron la identidad, mucho antes de la ley de identidad, pero no salió de mi escuela, ¿entendés? Claro, ese poner ese cuerpo, digamos, que en su momento a ustedes les sirvió, pero en realidad la idea es que también haya un trabajo de convergencia, digamos, ¿no? De que desde arriba también se pueda hacer algo, digamos, para que no todos y todas tengan que sufrir esas situaciones que son de violencia, y que la violencia, cuando se registra también sobre el cuerpo, ¿no? Queda, y hay una mella, ¿no? Que uno puede ver a lo largo del tiempo. Sí, yo creo que tengo una pequeña diferencia por ahí con lo que plantean los chicos, que es
obviamente tiene que haber una voluntad política, ¿no? Para que haya aplicación de ley de educación sexual o de lo que sea. Pero a la vez yo creo que como militantes de la diversidad sexual, lesbianas, o sea, mujeres, o como hombres, o como lo que seamos, no podemos depender de confiar en los gobiernos ni en un Estado que es el que nos condena a una vida en donde nosotros vivimos quizá nuestra disidencia con la frente en alto y militando por ella, pero no es la realidad de la gran mayoría de la gente. Entonces creo que como colectivo, como el activismo que hay en Rosario o a nivel nacional, no podemos depender de ningún gobierno y la manera de organizarnos es con las manos libres de ellos para arrancar lo que haya que arrancar, para lograr nuestra plena libertad, para conquistar todos nuestros derechos, y eso va de la mano de una lucha que es mucho más allá de lo que es las leyes en general, sino que es una lucha contra un sistema que es el que nos oprime. Sí, eso lo hacíamos hace 20 años, la población trans, cuando nos desnudábamos y resistíamos y nos parábamos adelante del milico para que nos caiga a palo, y en 20 años no tuvimos un avance, o sea con lo que cambia es la voluntad política. Por eso vos ves tantos cambios en poco tiempo. O sea, vos lo que tenés que presionar al Estado para que se haga cargo de lo que se tienen que hacer cargo, a todos los estados, pero no resistir desde nuestro lugar, porque vos te quedás en la nada misma. Sí, no confiarle, o sea, yo coincido totalmente, porque todos los avances se lograron por empuje de las organizaciones, nadie regaló nada, pero hay una instancia que es el Estado, que es quien aplica la educación, y nosotros tenemos que accionar ahí para que eso se implemente, controlar. Por supuesto, creo que lo que dice Amalia es valioso, porque es lo que la realidad se impone, como se dice, ¿no? Y la realidad de las mamás lesbianas, de los papás gay, de las madres, hijos, alumnos trans, está ahí, estalla en el aula y nos obliga a intervenir. Pero bueno, siempre también hay que tener en cuenta que el sistema educativo va de la mano del Estado, y nuestra tarea en todo caso será golpear lo que haya que golpear, como tengamos que golpear, para que ese Estado se mueva en el sentido que queremos. Se nos terminó el programa, se nos ha ido realmente. Quiero un programa de televisión de 4 horas, yo igual. Y lo vamos a hacer próximamente, porque para hablar de todo esto y mucho más necesitaríamos horas. Pero bueno, esto nos da pie para que armemos una segunda mesa antes del fin de año, porque claro, los temas son muchos, los puntos de vista también son muchos, y lo interesante también es que la radio pública pueda hacer un eco de las distintas miradas, ¿no? Con las diferencias, ¿no? Un poco esta idea, ¿no? de trabajar juntos, también desde la diferencia, ¿no? Es la idea. Gracias a todos y a todas por haber estado. Michelle Mendoza, Amalia Salum, Esteban Paulón, Licha Cama, gracias, Sos un machista, sos un asqueroso. Pero para vos también tengo, porque sos una mugrienta, una dejada y pareces una piojosa linchera. Pasa en las mejores familias. El primer programa no heterosexual de la radio pública.